Hermanos, ¿cómo están? Contentos porque llegó otro sábado más para alabar a Dios. Tenemos muchos problemas allá afuera, tenemos mucho trabajo, muchas dificultades. Hay mucha gente que dice que la vida, o muchos de nosotros decimos, mi vida no es fácil, ¿verdad? Pero yo creo que la vida, desde que entró el pecado, nunca ha sido fácil para todos, ¿verdad? Pero los que tienen ese deseo de servir a Dios siempre encuentran un pequeño espacio para dedicarle tiempo y aprender de Él. Hermanos, yo quiero invitarles, si se pueden poner de rodillas, vamos a orar para empezar con nuestro servicio, nuestro tema. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias porque nos tienes amor, nos tienes paciencia, nos das de tu gracia, Padre. Gracias porque has creado los cielos y la tierra. Hay tanta naturaleza en que nosotros podemos ver tu gloria, aprender de tu carácter, Padre. En esta hora pedimos, Padre, que tú puedas limpiarnos de nuestros pecados, que tu Espíritu Santo pueda tomarnos y pueda usarnos conforme a tu divina voluntad. Que cada mente y cada corazón presente pueda recibir tu palabra, que podamos ver tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, Padre. Quédate en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy tengo un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Estamos contentos nuevamente porque estamos en la casa de Dios. Amén. Feliz sábado para todos. Amén. Hoy voy a hablar un poquito, no duro, pero es un pensamiento que nos puede hacernos pensar para nuestro beneficio como iglesia, porque somos un pueblo que venimos a adorar a Dios juntos. Somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Okay? Así es que si alguien es más blanquito y alguien es más morenito, más chaparrito, más altito, no tengan una distinción, sino que Dios, tenemos a Dios como Padre y somos hermanos en Cristo Jesús. El miércoles estábamos hablando de las maravillas de Dios y leímos un poco qué nos recomienda la hermana White, cómo nosotros podemos, una de las vías, cómo el pueblo de Dios puede aprender del carácter de Dios. Y vimos una de las vías que muchas veces nosotros ignoramos. ¿Cuál era? La naturaleza, ¿verdad? Dice la hermana White que todos los cerros y las grandes montañas deberían ser escuelas para nosotros, para poder aprender el carácter de Cristo Jesús, de Dios, más que nada. Vimos las maravillas que Dios hizo por medio de la naturaleza, pero acabé con ese pensamiento hablando de que Dios había hecho la obra maestra casi terminando la creación, que somos nosotros, donde Dios se tomó el tiempo de arrodillarse, dedicar tiempo para crearnos. Entonces yo creo que nosotros somos la obra maestra. Amén.
de toda la creación, somos lo más precioso que hay Amén. delante de Dios. Amén. Pero todo aquello se había perdido cuando entró el pecado. Y Jesús vino a restaurar todas esas cosas, ese carácter que tenía el ser humano desde el principio. Y podemos ver ese gran milagro de transformación en la vida de cada uno de nosotros presentes. No tenemos que ir a otro lugar para verlo, sino que si nosotros permitimos que Jesucristo entre en nosotros, puede transformarnos, puede cambiarnos. Uno de los grandes discípulos, Pedro, cuenta la Biblia que no era una persona no tenía un carácter muy elocuente, si se puede decir, pero en uno de sus grandes versos, inspirado por el Espíritu Santo, escribió de esta manera: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuenta la historia que cuando Pedro murió, ya no era ese hombre bravo, hablador, ya no era ese hombre que cuando querían arrestar a su maestro sacó la navaja, el cuchillo que tenía, y le cortó el oído a este malco, sino que simplemente decidió que no era digno de morir como su maestro, y lo crucificaron boca abajo, dice la historia. Entonces vemos cuán grande es el poder del Señor Jesucristo si nosotros le damos la oportunidad para que haga un cambio en nosotros. La palabra de Dios, hermanos, dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 4: según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió Dios. Somos escogidos, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y Pablo dice que eso fue antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos ¿qué? Santos. Santos y sin mancha. Amén. Dios nos invita a ser santos. De hecho, la palabra de Dios dice que sean santos como vuestro Padre de los cielos es santo. Amén. ¿Cuán diferente sería nuestra iglesia si todos nosotros aprendiéramos a depender completamente de Dios? En Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice así: para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando tú y yo hicimos esta decisión de servir a Dios, de entregar nuestra vida a Cristo Jesús, Él nos invitó a ser santos. También dice aquí que para que seamos nosotros irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna. O sea que Jesús conocía el mundo en que vivimos, ¿sí o no? Lo conoció. Y aún así nos invitó para que nosotros fuéramos diferentes a los demás. Amén. Yo estoy seguro y yo creo completamente en la palabra de Dios, que lo que dice es verdad. La pregunta es, si no hay una diferencia del mundo, de nuestra vida,
como vivíamos antes a la vida de ahora, eso quiere decir que no estamos cumpliendo el pacto que nos llamó Dios a hacer con Él. Les dije que voy a hablar un poco duro, pero quiero que pensemos un poco en esto. Nuestra vida cristiana, bueno, fuimos llamados a ser discípulos de Dios. Somos cristianos, ¿por qué? Porque queremos seguir, porque fuimos llamados a seguir el ejemplo de ¿quién? De Cristo Jesús. Piensen en esto un poco. Si todos nosotros estamos conectados con Cristo Jesús, ¿por qué hay problema en nuestra iglesia? ¿Por qué de repente hay problema? Claro, no siempre hay, pero ¿por qué siempre hay? Cuando dos lámparas están conectados con una electricidad, tienen que prender, ¿cierto? Prenden de la misma manera. Cuando dos cristianos están conectados con Cristo Jesús, no debe de haber problemas entre ellos. O sea, reflejan el carácter de Cristo. ¿Sí o no? Yo he escuchado, hermanos, bueno, les voy a preguntar esto. Quiero que pensemos un poco. ¿Te han criticado alguna vez? ¿Sí o no? Sí. Pregunta, ¿por qué? Y vamos a leer, analicen por qué. Y les voy a leer lo que dice Pedro. Primera de Pedro, versículo 2, 11 y 12. Dice así, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Ok? Vuestras buenas obras. Si tú buscas en la Biblia y miras la vida de los discípulos, ¿sabes por qué fueron perseguidos? ¿Por qué fueron criticados? ¿Y por qué murieron de la forma en que murieron? ¿Sabes por qué? Hay una razón. ¿Por qué? Por imitar a Cristo. Por la causa de Cristo Jesús. Pregunta nuevamente, ¿tú por qué eres criticado? ¿Tú por qué eres perseguido? ¿Es por la causa de Cristo Jesús? ¿O es por tu causa? Nosotros tenemos noches de testimonio y oración y damos gracias a Dios por la vida de la salud. Es algo agradable venir y darle gracias a Dios porque nos cuida, nos protege. Pero muchas veces oímos esto: oren por mí porque me critican, soy perseguido, sea hombre o mujer. Y el otro miércoles lo mismo, y el otro miércoles lo mismo. Ahora, no es que sea malo pedir por eso, no es malo, pero ¿has considerado por qué te critican? ¿Es por la misma causa que los discípulos? Porque ellos fueron perseguidos, criticados por Cristo Jesús y dieron la vida por Cristo Jesús, por el Evangelio. Pero nosotros, ¿por qué? ¿Por qué hablan mal de ti? Dice aquí, los veo un poco serios, pero dice, bueno,
estaba hablando ahí en otro lugar donde me invitaron y de esa manera para que no se asusten. Quiero que pensemos un poco. Dice aquí, les voy a leer el 12 nuevamente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestro corazón. ¿Qué nos invita el apóstol Pedro? ¿Quejarnos cuando nos persiguen, cuando nos critican? No, ¿verdad? No, sino Job decía de esta manera: yo pongo mi causa delante de ¿quién? De Dios. Cuando te critican, cuando te persiguen, ¿has puesto tu causa delante de Dios? Amén. ¿O has puesto tu causa delante de los demás hermanos? ¿Han considerado esto? Hemos considerado esto porque, digo, parece que a ustedes nomás, pero cuando digo hemos, yo también he considerado esto. Queridos, cuando nosotros ponemos nuestra causa delante de los hombres, no hay resultados. Se complica más la cosa. De verdad. Pero cuando tú pones tu causa delante de Dios, de hecho el apóstol Pedro dice que él pone sus ojos en los justos. Él está pendiente en las cosas que estás pasando. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por los versículos que vamos a seguir leyendo. Hay que tener cuidado. Escuchen lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, afables, sino también a los difíciles de soportar. Y para poder hacer un ejemplo tengo que leer el otro versículo que sigue. Los otros dos versículos, 19 y 20, dice así: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente. El 20 dice, este es en donde nosotros tenemos que pensar mejor: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más bien, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que expresamos delante de Dios. En Eclesiastés capítulo 5 dice que cuando venimos en la casa de Dios hay que entrar con un corazón para escuchar. Escuchemos más y hablemos menos. Y cuando hacemos un pacto con Dios, procuremos con cumplirlas, porque Dios está arriba y nosotros estamos en la tierra. Entonces, la pregunta aquí es, en los versículos que estaba leyendo, imagínense esto acerca de los amos. Hay que soportarlos, dice él. Imagínate tú que yo me pongo a pelear con el patrón, con el encargado ahí, y me despiden. Y yo vengo aquí y les digo, esto ha pasado, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Llego aquí y les digo, hermanos, oren por mí porque me despidieron. Y los hermanos preguntan, ¿por qué te despidieron, hermano? Por el sábado. ¿Realmente glorifico yo a Dios diciendo de esa manera? ¿Qué creen? No, porque no fue por el sábado, fue porque me puse a discutir allí. Hay algo más que dice aquí, hermanos. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
Más bien si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando tú tienes algún problema y sientes que te critican, sientes que te persiguen, sientes que hablan mal de ti, solo hay una manera, bueno, después vamos a hablar de eso, pero cuando sientes eso, ¿has considerado por qué te critican? Dice aquí, ¿qué tal si tú pecaste y todavía soportas lo que te hacen? Delante de Dios no es agradable eso. Les voy a poner un ejemplo que ustedes vean ahí. Imagínense esto, les agarro por ejemplo a quien sea, el hermano Hilario, total si se enoja, pues queda entre familia. Amén. Pero imagínense que Hilario, el hermano Hilario, pero que sea mi vecino, y empiezo a hablar yo mal de Hilario, y yo soy cristiano, Hilario no conoce nada de Dios, ¿okay? Pero empiezo yo a hablar con mi esposa allí, Hilario, esto, mira, allá y acá, y de repente escucha Hilario, y llega y me da una buena cachetada ahí, y yo me resisto y digo, bueno, yo soy cristiano y no debo hacer nada. Y llego aquí a la iglesia y les digo, hermanos, oren por mí, porque yo resistí esta tentación. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. ¿Quién empezó? ¿Realmente? ¿Realmente no tenía la culpa? ¿O sí tenía? ¿Por qué? Por hablar mal del prójimo. Y el prójimo llegó allí y como no era cristiano, pues reaccionó de la forma en que tiene que reaccionar. Pero yo todavía me hago el valiente y vengo aquí el orgulloso y les digo, resistí la tentación. Eso no glorifica a Dios, dice aquí. Por eso hay que tener cuidado. Bueno, les hago pensar un poco, porque puede pasar en la vida de nosotros. Lo que hablamos. Hay tanto problema, hay más problema, se genera más problema en nuestras críticas que en otras cosas, sobre todo en la iglesia. Por eso piensa antes de hablar. ¿Tienes algún problema? Ponlo en las manos de Dios. No lo pongas por ahí. No me lo cuentes a mí, porque si yo soy chismoso voy y invento más. Juan dice en un versículo, hermano, que el que se glorifica solo mentiroso es. Amén. ¿Entienden eso? Amén. Hay que tener cuidado con... Hay una cosa que le decimos nosotros, el chisme. Antes, para contar el chisme, se tenía que ir a la casa de la persona para contarlo bien así. Ahora ya no. Esto. Y un plan de 50 al mes aguanta todo tipo de chisme. ¿Sí o no? Se ríen, pero pasa. Y de eso está hablando el apóstol Pablo, que hay que abstenerse de todas estas cosas para poder tener una iglesia más madura, una iglesia más consagrada delante de Dios, para que cada uno de nosotros seamos más santos. Y hay un pastor que cuenta su testimonio acerca del chisme, no sé si lo han escuchado, pero les voy a poner el ejemplo aquí. Yo siempre sigo aquí a Federico, no sé si él se ha dado cuenta o no, pero cuando vengo siempre viene Federico o enfrente o adelante, de verdad. Entonces parece que tenemos el mismo horario, pero imagínense esto, que yo vengo detrás de Federico y de repente a Federico se le poncha una llanta, ¿no? Y en el día sábado entra en la gasolinera porque se le ponchó una llanta y tiene que parquearse allí, se le bajó, no sabemos. Pero cuando yo llego, veo que entra en la gasolinera en el día sábado, llego aquí y le digo a Moisés, mira Moisés,
en el día sábado vi a Federico entrar en la gasolinera. Y si Moisés le cuenta a Pedro López, bueno, vieron a Federico entrar a comprar aquí, o a echar gas allá en la gasolinera. Pedro le cuenta a alguien más, bueno, vieron a Federico y María cargaba un montón de cosas ahí que compró en la gasolinera. Y cuando llega al pobre pastor, ¿saben que hay muchos ancianos y pastores que sufren con tantos problemas de nosotros? ¿Lo sabían o no? Sí. Y nosotros mismos creamos problemas ahí. Pero no, es en serio lo que les digo. Hay muchos ancianos de iglesias, hay muchos pastores que muchas veces no pueden dormir por tantos problemas que generamos nosotros como iglesia. Sí, es verdad eso. Y parece risa, pero realmente eso hace un chiste. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Hay que abstenerse de todas las cosas, los deseos carnales. Cuando alguien te cuenta algo, eso es rico para los oídos. Es música suave muchas veces, pero daña mucho la vida cristiana. A todos nos gusta eso. Por eso hay que tener cuidado. En la antigua Grecia, les voy a contar algo. En la antigua Grecia había un gran filósofo llamado Sócrates. Un día alguien vino a encontrarse con el filósofo y le dijo: mira, tengo algo que decirte sobre tu amigo. Y Sócrates le contesta: antes que me cuentes acerca de mi amigo, quiero hacerte un test llamado, bueno, él lo llamaba el test de los 3 tapices. Y si pasas este test, escucho lo que me tienes que decir. Y como este hombre iba con el gran chisme, pues le dijo que sí, está bien, hagamos. Lo primero de este test, el primer paso es: ¿has confirmado que lo que me vas a contar sobre mi amigo es verdad? Le dice Sócrates. Y él le dice: realmente no. Solo tengo lo que he oído hablar, lo que he escuchado por ahí. Entonces, continuó Sócrates y le preguntó nuevamente y le dice: lo que me vas a contar sobre mi amigo, ¿es algo bueno o malo? Y este hombre le dice: no, de lo contrario, es malo. Bueno, entonces me vas a contar algo malo de mi amigo que no es cierto, le dice Sócrates. Pero continuemos con el último, quizás en el último paso. Y le preguntó: lo que me vas a contar sobre mi amigo, de lo que me ha hecho, ¿realmente es útil para mí? Le preguntó Sócrates a este hombre. Y él le dice: no. Y Sócrates concluyó diciendo: entonces me vas a contar algo sobre mi amigo
Entonces me vas a contar una mentira mala sobre a mi amigo, que no me sirve a mí, que no es útil para mí. Entonces, ¿para qué me lo vas a contar? Muchas veces nosotros tenemos que considerar esto cuando alguien nos cuenta algo. Y no les digo que hay que seguir este test, pero muchas veces las cosas que nos llegan a los oídos muchas veces no son verdaderas, muchas veces no son buenas, y casi todas las veces no nos sirven para nada. ¿Ok? Entonces hay que considerar antes de hablar. Dice ahí el versículo 21 de Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño. ¿Dónde? En su boca. Pedro, un hombre duro, un hombre de un carácter muy fuerte, según nos cuenta la palabra de Dios, pudo experimentar un gran cambio cuando Cristo Jesús y él se dieron esa libertad, esa conexión de santos. Para mantener viva la vida cristiana, nosotros tenemos que tratar, hermanos, de seguir los consejos de este libro, de la palabra de Dios. Dice allí que, o Jesús dice: escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hay muchas cosas que podemos tocar. En todos los sábados tenemos estudiando la oración. Cuán importante es la oración en la vida de nosotros, ¿verdad? Una de las partes más fragantes de este libro es cuando dice: la oración es el aliento del alma, ¿verdad? Y también dice ahí que cuando a Dios hay que abrirle nuestro corazón como a un amigo. ¿Cuántos de nosotros consideramos a Dios como nuestro amigo? Hay muchas cosas que el cristiano debe hacer para mantener la vida cristiana. La oración. La hermana Elena, y yo creo que ustedes lo han escuchado, dice que hay que pasar tiempo orando, pero muchos de nosotros no cumplimos, no oramos, se nos olvida orar a veces. Y yo cuando me levanto para ir a trabajar rapidito y me digo una oración, porque se nos gana el tiempo muchas veces, se nos olvida orar, muy apenas cuando comemos o algo así. Pero la oración es lo que mantiene nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran novios? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pasaban ahí hablando? Cuando tú ibas a la casa de la novia, ¿cuánto tiempo hablabas ahí? Llegabas en la casa de la novia y comenzabas a hablar. Si llegabas a las 8 de la mañana y hablaban hasta las 5 de la tarde. Y si no se aparece el suegro, no te vas, ¿verdad? Pero nosotros hablamos allí.
Y si ustedes se dan cuenta de qué hablamos, muchas veces son cosas sin mucha importancia, que si hagan memoria ustedes de qué hablaban y no se acuerdan de qué hablaban, porque muchas veces son como boberías. El pajarito mira, que allá, y todo eso son boberías así. Pero ¿qué hacía? ¿Para qué servía esas palabras, esa conexión? ¿Qué hacía? Establecía la amistad, la relación, se hacía más fuerte, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si nosotros no hablamos con Dios, ¿cómo es nuestra relación con Dios? No hay relación. ¿Hay una confianza? Imagínate, si yo te llamo de vez en cuando y solamente te llamo para pedir prestado tu carro, tu pala, la estufa, la lavadora, lo que sea, pero solamente de vez en cuando solamente te pido favores. ¿Eso es una relación de amigos? No, ¿verdad? Ese es alguien conocido que tiene buen corazón y te puede ayudar. ¿Sí o no? Pero los amigos hablan de cualquier cosa, de repente se llaman, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué has hecho? ¿Viste el partido de fútbol? ¿Sí o no? Estaba hablando ahí con ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el hermano Nojo que le decimos, de fútbol. No lo que diga. Pero hablamos de muchas cosas, pero con Dios muchas veces se nos acaban las palabras, ¿verdad? Entonces, eso hace que la relación sea más fuerte, agarre más eficacia allí cuando tenemos esta conexión. Otra de las cosas es venir a la iglesia. Yo sé que fallo, ¿ok? Y por más que falle, yo tengo que decirte que tenemos que venir a la iglesia, porque eso hace que la vida cristiana esté allí, manteniéndose viva. Amén. No importa si es el mismo hermano que predica 45 minutos cada culto o una hora, pero ven, porque te estás reencontrando con Dios. Amén. ¿Verdad? Me van a disculpar, pero me tocó el miércoles, hoy y mañana en la tarde. Pero muchas veces toca así. Pero hay gente que ¿quién va a predicar? Y si le dicen, bueno, viene un pastor, entonces sí vamos. Y no te estoy hablando de las visitas, sino que los miembros, estás hablando de los miembros. Por ejemplo, muchas veces decimos, va a ser el mismo hermano, el mismo cuento, el mismo. No, mejor mañana vamos. Me estoy quedando sola en la mañana. Como quiera, mañana es sábado, todo el día vamos a estar ahí. Muchas veces viene eso en la mente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero cuando dejamos ese tiempo para venir y cantar los himnos, escuchar la palabra de Dios, sea un versículo. ¿Saben qué? Yo no quiero hablar mal de ustedes, los que están ahí atrás, porque ustedes saben lo que están ahí. Pero yo me senté como 3 o 4 veces allá atrás. Y créeme que cuando el pastor hace el sermón no se escucha igual allá que acá, aquí adelante. Aquí adelante te metes en el cuadro donde ellos hablan y estás pensando, ¿será cierto? Y cuando se mueven para acá tú lo sigues así. Y cuando estás hasta allá atrás, de repente cruzan la cabecita ahí y no puedes ver, te desconcentras. Pero tener ese corazón de meternos, no importa aunque sea una hermana o un hermano que pase aquí y diga un versículo nomás, pero agarremos eso como una bendición enviado del cielo, porque viene este librito, es la palabra de Dios. Amén. No sé si ustedes se meten en esto, pero cuando el pastor hace cuadros así,
y empieza a contar. No sé si ustedes se han atrevido a meter ese cuadro aquí y pensar. Y cuando dice, y Jesús iba para acá, y tu mente iba para allá, como si tú estás ahí. Pero esas cosas disfrutamos cuando venimos con un corazón dispuesto a recibir la palabra, a encontrarnos con Dios. No importa si es un versículo, no importa si es el hermano de ayer, del mismo. Pero tener todas esas cosas que he mencionado son los que, si no los has practicado y lo empiezas a practicar, pueden revivir tu vida cristiana. Pero si lo haces, no dejes de hacerlo para que tu vida cristiana siga viviendo, siga respirando. Dice ahí, vamos a terminar, ya fue mucho. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y el apóstol Pedro nuevamente nos dice ahí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Y con esto terminamos. Amén. Procurar. Bueno, no terminamos porque hay un versículo que me gusta. Tengo que leerles. Okay. Dice aquí Apocalipsis 3:11. Ya lo he repetido muchas veces, yo lo sé, pero es toda fuerza. Dice así: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Amén. Con esto terminamos ya. Pero retengamos lo que Dios nos regaló. Hacemos, no nos soltemos por ninguna cosa. Hablamos muchas cosas en este sermón, pero no dejemos la gracia, no dejemos el regalo que Dios nos dio por ninguna cosa. Aprendamos a agarrarlo, arañémoslo, que si el diablo nos lo quiere quitar, abracémoslo, colguémoslo de ahí, pero no nos soltemos por nada del mundo, para que cuando Jesucristo vuelva en las nubes de los cielos, todos podamos ir con Él. Hermanos, yo les invito ahí a ponernos de pie para cantar. Vamos a cantar allí: he decidido seguir a Cristo, porque todos decidimos seguir a Cristo. Que recordemos que no se vale volver atrás, porque volver atrás es meternos en la relación. He decidido seguir a Cristo. Cantemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Amén. Ahí paramos. Amén. Amén. Impresiona las letras últimas, porque dice: si otros vuelven, corremos tras de ellos. No, seguimos adelante. Cuando yo era pequeño, cuidábamos chivos. Estos cabritos no son como borreguitos, los borreguitos son más calmaditos,
Pero los cabritos, había un tiempo que los árboles dejaban caer sus semillas, y cuando tú los seguías, estos cabras son muy listos, se acuerdan bien dónde hay ciertos árboles y corren para allá. Pero lo curioso es que los cabritos, chivitos, pequeñitos, sin tener ni una idea, van corriendo tras los grandes. Y muchas veces nosotros vamos así. Yeah. Vuelve alguien, le llevamos todos. Alguien empieza, como decíamos, con el chisme, y ahí vamos todos, sin saber, tener idea. Por eso Dios nos hizo distintos, para pensar y tomar la decisión. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tus pensamientos, por tu Espíritu Santo que ha estado con nosotros. Perdona mi falta, Padre, perdona mi forma de hablar. Que tu Espíritu Santo se encargue de trabajar en ellos y en mis hermanos. Cada error que fue mencionado, que tu Espíritu Santo sea el mejor maestro para hacerlo entender. Y que pueda trabajar en mí también, para que yo pueda aprender y comprender más de tu palabra. Guárdanos en tus brazos de amor, y si es tu voluntad, que estamos seguros que sí lo es, que podamos regresar mañana para poder continuar glorificando tu nombre y aprendiendo de tu palabra. Amén. Quédate con cada corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Feliz sábado.